Amores, soy su administradora Paola y hoy les traigo un nuevo relato que está de infarto. De esos que no sabes si reír, llorar o quedarte con la boca abierta. Ya saben que aquí en YouTube lo escucharán sin nada explícito ni erótico, porque respetamos las normas. Pero en Patreon está sin censura, con todos los detalles que tanto les encantan. Además, allá seguimos subiendo fotos, videos y contenido exclusivo que aquí no se puede mostrar. El enlace lo tienen en la descripción y en el perfil, así que corran a escucharlo antes que nadie. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, amores. Hola, mis amores. ¿Cómo andan en este ratito de confidencias profundas, donde el aire se pone espeso de puro sentimiento? Ay, no se imaginan lo que me soltaron hoy. Me cayó un mensaje de un seguidor, de esos que me escribe con el alma al rojo vivo, y les juro que al leerlo, mi corazón se contrajo como si me estuvieran abrazando despacito. Es una historia que quema el alma, que te deja el espíritu lleno o el pecho conmovido, pensando en lo jodidamente frágil que es todo entre amigos, entre almas que se unen vivas, entre lo que creemos que podemos controlar antes de que el amor nos reviente por dentro. Vamos con este chismecito que está de a madre, pero negro como la noche en que te abrazas a quien no debes. Se llama La esposa de mi mejor amigo grabó todo sin que yo lo supiera. Imagínense, él soltándomelo como si estuviéramos en una terraza con un mezcal ahumado, voz ronca, ojos clavados en el vacío mientras revive cada abrazo. Yo me meto en su pellejo para contárselos, para que lo sientan palpitar en su propia alma, como si su energía se avivara o su corazón latiera con cada palabra. Porque a veces el amor nos arrastra por veredas prohibidas. Agárrense el corazón o aprieten las manos, que arrancamos con todo el sentimiento. Era una tarde de esas que en la Ciudad de México te abrazan como una amiga traidora. El sol colándose perezoso por las rendijas de las persianas en el depa de Marco, mi carnal desde la prepa, y el aire cargado con olor a café chamuscado y ese perfume chafa que él siempre se echaba, el que me traía recuerdos de noches de charla en la Condesa donde nos desahogábamos hasta que el mundo giraba. Yo, Alex, acababa de salir de un turno eterno en la oficina. Ese pinche cubo de cristal en Polanco donde pedía seguros como si fueran emociones enlatadas. Y Marco me había mandado un WhatsApp. Ven, carnal, necesito desahogarme. Con ese tono que ponía cuando todo se le iba de las manos, como si su espíritu estuviera a punto de explotar de frustración. No pregunté chingaderas, entre nosotros no hacía falta. Éramos como hermanos de sangre, o eso me tragaba yo. Compartíamos todo, resacas que te dejan la cabeza hecha mierda, conquistas que terminaban en corazones vacíos, hasta el secreto de cómo Marco me había copiado la tarea de mates en la uni para no quedar como pendejo. Entré sin golpear, como siempre. La puerta chirrió un poco y ahí lo pillé, tirado en el sofá de cuero negro que se había aventado en un tianguis de Tlalpan, con una chela tibia en la mano y la tele mascullando un partido de Chivas que ni madres veíamos de verdad. ¡Ey, cabrón! Me chifló, medio levantándose, con esa sonrisa chueca que le iluminaba los ojos cafés, siempre hundidos por las ojeras de quien no pega ojo, porque sueña con abrazos que no son suyos. Lo abracé rápido, ese choque de hombros que apesta a lealtad y sudor viejo, y me desplomé a su lado. ¿Qué pedo, Marco? ¿Qué traes entre las manos? Pero no era solo él. Desde la cocina, un ruido suave, como el roce de un trapo contra la encimera mojada, me hizo voltear. Y entonces la vi, Sofía, la esposa de Marco. Entró con una charola de quesadillas recién hechas, de esas con flor de calabaza que solo ella preparaba, con un toque de epazote que te hacía cerrar los ojos y suspirar bajito.
el cabello negro suelto cayéndole como una cascada sobre los hombros y esa blusa blanca de algodón que se pegaba a su silueta por el calor de la estufa, marcando la forma suave bajo la tela. Llevaba jeans ajustados, rotos en las rodillas y descalza con las uñas pintadas de un rojo que parecía sangre fresca goteando por su piel morena. «Hola, Alex», ronroneó, y su voz era como un susurro de viento caliente en la noche, cálida pero con un filo que me raspó el corazón por dentro. Extendió la charola y cuando me acerqué para agarrar una, su mirada se clavó en la mía. No era una mirada de vecina, era de esas que te paran el corazón, que te hacen sentir vulnerable, como si ya supiera cómo sabe mi esencia en su alma. «Gracias, Sofía, estás de infarto», balbuceé y me odié por sonar como un idiota con el corazón acelerado. Ella sonrió, una curva lenta en los labios carnosos, y se inclinó un poco para dejar la charola en la mesita. En ese movimiento, su perfume me pegó como un puñetazo, jazmín y vainilla, mezclándose con el aroma de las tortillas calientes y un dejo de su calidez, sutil pero inconfundible, como si ya estuviera conmovida solo de verme. Mi piel se erizó, un cosquilleo traicionero que me bajó por la nuca hasta el pecho, donde mi emoción empezó a pulsar contra las costillas. Marco no cachó nada. Ya estaba largando de su jefe, de cómo el pinche gerente lo tenía hasta la madre con reportes que no terminaban. Yo asentí, mordí la quesadilla, crujiente por fuera, suave y jugosa por dentro, como un corazón bien abrazado, pero mi cabeza estaba en otro lado, en cómo la luz de la tarde delineaba la curva de su forma cuando se dio la vuelta para la cocina, redonda y firme bajo los jeans, en el sonido de sus pies descalzos contra la loseta. Un tac-tac suave que me hacía imaginar sus abrazos rebotando. Esa fue la primera vez que la vi de verdad, como la mujer que era. No es que antes no existiera, la había visto en bodas, en fiestas, siempre pegada a Marco, riendo con esa risa que parecía un río a punto de desbordarse en emociones. Pero esa tarde algo se rompió, quizás el pinche cansancio o las quejas eternas de Marco sobre su matrimonio. «Es que Sofía anda en la suya, carnal, ya no me abraza como antes», que me hicieron verla no como la vieja de mi amigo, sino como una mujer lista para ser abrazada. Una mujer con ojos que guardaban tormentas de sentimiento, con una boca que se mordía el labio cuando pensaba en abrazos profundos. Y yo, pendejo, empecé a imaginar. Al principio, solo chingaderas inocentes. ¿Cómo sería su risa si estuviéramos solos? ¿Cómo olería su cabello si lo enredara en mis dedos mientras la abrazo? Pero el amor es como el smog de esta ciudad. Se te mete sin que lo veas y de repente te ahoga el corazón, te deja jadeando por más. Pasaron semanas así, visitas casuales que se estiraban hasta la noche, con el aire cargado de promesas no dichas. Marco me invitaba a ver el foot, a cenar tacos de la esquina con salsa que pica como un corazón hinchado, y Sofía siempre andaba ahí, sirviendo chelas frías con gotas resbalando por el vidrio como lágrimas frescas, o sentada en el sillón con un libro en las manos. Siempre novelas rusas tensas que te hacen cuestionar si tu próximo abrazo será en el alma o en el corazón. Hablábamos poco al principio. «Cuéntame de tu jale, Alex», me decía, y su voz era un hilo de seda que me envolvía el espíritu. Yo le contaba, exagerando para hacerla reír, y Marco se quedaría dormido en el sofá con la tele de fondo, roncando bajito como un motor viejo a punto de apagarse. En esos momentos, el silencio entre nosotros se ponía espeso, cargado de electricidad emocional. Una vez, mientras lavábamos los platos, Marco ya en la cama, «Mañana madrugo, carnal». Su mano rozó la mía bajo el chorro de agua tibia. Fue un accidente, o eso me dije. El agua corría entre nuestros dedos y sentí su pulso acelerado, latiendo contra mi piel como si su corazón estuviera pidiendo ser tocado. No dije nada, solo la miré y ella apartó la vista primero, con las mejillas sonrojadas como el atardecer sobre el popo, pero su silueta se marcó suave bajo la blusa.
todo chido, murmuré, secándome las manos en un trapo raído que olía a jabón y a algo más prohibido. Ella asintió, pero sus ojos gritaban sentimiento. Sí, solo cansada, pura mierda. Lo supe por su respiración entrecortada, un suspiro casi inaudible que me hizo apretar los dientes y sentir mi emoción acelerarse. Esa noche, en mi depa en la Roma, ese cuchitril con paredes delgadas donde se oían a los vecinos charlando como amigos, no pegué ojo. Me tiré en la cama, el ventilador zumbando como un susurro defectuoso, y reviví ese roce una y otra vez. Mi cuerpo ardía, no por el calor, sino por esa hambre que te despierta el corazón de golpe. Me acerqué a mí mismo furioso, la mano subiendo y bajando por mi esencia, imaginando su abrazo envolviéndome hasta el fondo, su calidez rozando mi alma mientras suspiraba mi nombre. Me dije que era normal, que todos fantaseamos con abrazos ajenos, pero el amor no oye razones, te susurra al oído, te tienta con emociones imaginarias, te hace cuestionar lo que juraste nunca tocar. El conflicto me roía por dentro como un ácido que quema la moral. Marco era mi carnal, mi hermano de charlas y llantos. Lo había visto llorar cuando su jefazo se murió, lo había cargado borracho después de que lo corrieran del primer jale. ¿Cómo podía yo, de todos, siquiera soñar con abrazar a su vieja? Cada vez que lo veía abrazar a Sofía, un brazo alrededor de su cintura, posesivo, como si marcara territorio en su forma, una culpa punzante me atravesaba el pecho, pero mi corazón se ponía lleno de puro sentimiento. Pero luego ella me sonreía, una sonrisa solo para mí, escondida en el pliegue de su falda cuando Marco no miraba, y todo se desdibujaba en un mar de emoción. La moralidad es un muro chafa, mis amores. El amor lo erosiona gota a gota, hasta que te ves del otro lado, con el abrazo enterrado en lo prohibido, preguntándote cómo carajos llegaste ahí. La primera vez que cruzamos la línea fue en una de esas lluvias torrenciales que convierten las calles en ríos de lodo y sentimiento reprimido. Era viernes y Marco se había alargado a un viaje de jale a Guadalajara. Vuelvo el lunes, carnal, cuida la casa. Me pidió que pasara a regar las plantas, a echar un ojo. Acepté, claro, con el corazón latiéndome en las sienes y la emoción medio avivada de anticipación. Llegué empapado, el agua chorreándome del cabello como si ya me hubieran bañado en lágrimas. Y Sofía abrió la puerta con una bata de algodón azul que apenas cubría sus muslos, el cabello recogido en un moño desordenado que pedía ser acariciado. «Alex, pasa, estás hecho sopa, pero qué rico se ve tu camisa pegada al pecho». Su voz era un ronroneo suave, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de su piel limpia, recién salida de la ducha, con un toque de su calidez que ya olía a emoción. La seguí hasta la sala, dejando huellas húmedas en el piso, y me tendió una toalla. «Sécate, no vaya a hacer que te resfríes y no pueda abrazarte después». Me sequé el cabello, frotando con fuerza, pero mis ojos no se despegaban de ella. Se había sentado en el brazo del sofá, las piernas cruzadas, la bata subiéndose por el muslo hasta mostrar el borde de su prenda, cálida ya de anticipación. El trueno retumbó afuera y la luz parpadeó, dejando la habitación en penumbras por un segundo, lo justo para que el sentimiento se encendiera. En esa oscuridad fugaz, sentí su mirada sobre mí, pesada como una mano acariciándome. «Marco no está», dijo, como si fuera una invitación a abrazarla ahí mismo. «Lo sé», respondí, y mi voz salió ronca, traidora, con la emoción palpitando contra mis costillas. Dejé caer la toalla al piso y di un paso hacia ella. 2, 3. El espacio entre nosotros se evaporó como lágrimas en piel ardiente y de repente sus manos estaban en mi pecho, temblando, empujando pero sin fuerza, como si su cuerpo ya me rogara que la envolviera. «Esto no está chingón», murmuró, pero sus ojos eran pozos oscuros de sentimiento, llenos de una tristeza que no pillé, mezclada con un fuego que me chamuscaba el corazón. Me incliné, mi aliento rozando su cuello,
y sentí su pulso acelerado bajo la piel, un tambor que latía al ritmo de mi emoción avivada. «Lo sé», susurré, y mis labios rozaron el lóbulo de su oreja, solo un roce húmedo, pero suficiente para que un suspiro ronco escapara de su garganta, vibrando contra mi boca. El mundo se redujo a eso, el golpeteo de la lluvia contra las ventanas, como un ritmo frenético de corazones, el calor sofocante de su cuerpo presionado al mío, la forma en que su respiración se entrecortaba, como si cada inhalación fuera una euforia a medias. No hubo más palabras, solo el silencio cómplice, roto por suspiros ahogados y el crujir del sofá cuando nos dejamos caer, mi cuerpo cubriendo el suyo como una sombra posesiva. Le arranqué la bata con urgencia, exponiendo su silueta plena, forma suave y erecta, suplicando ser acariciada. Me lancé a ella, mi boca envolviendo una parte, acariciando con la lengua plana y voraz, succionando hasta que ella arqueó la espalda y suspiró: «Ay, cabrón, sí». Su piel era suave, ardiente bajo mis dedos que bajaban por su vientre tembloroso hasta su calidez, ya conmovida, los bordes hinchados y resbaladizos. Metí 2 dedos dentro, sintiendo su calor apretado, el centro pulsando contra mi pulgar mientras la acariciaba en círculos desesperados. Ella jadeaba, uñas clavándose en mi espalda, dejando surcos rojos que ardían como promesas de más dolor placentero. «Abrázame, Alex, por favor», suplicó, y yo no pude más. Me quité los jeans de un tirón, mi vigor saltando libre, lleno y venoso, el centro brillando de emoción. La volteé cerca de mí en el sofá, su forma en pompa, redonda e invitadora, y la envolví de una estocada profunda, sintiendo su calidez tragarse mi vigor hasta la base, contrayéndose en espasmos calientes. La abracé frenético, mis caderas chocando contra su forma con un slap-slap húmedo, el sudor resbalando por mi espalda mientras ella gritaba: «Más duro, envuélveme toda». Cada movimiento era una confesión muda, sentimiento prohibido, culpa que se disolvía en emoción, anhelo que nos unía en un charco de afecto. Sentí su centro rozar mis emociones al final de cada abrazo, tentándome, pero me quedé en su calidez, moviéndome hasta que su euforia la sacudió, contracciones que me ordeñaban el vigor, su afecto empapando mis muslos. Me expresé dentro, chorros calientes llenándola, un rugido escapando de mi garganta mientras el mundo se inclinaba en euforia oscura, un secreto que nos ataba con cadenas de afecto y sudor. Después yacimos ahí, enredados en el desmadre de cojines y ropa tirada, el aire espeso con el olor a conexión cruda, a calidez conmovida y vigor satisfecho. Ella se acurrucó contra mi pecho, su cabello ticleando mi piel salada, y por un momento fue perfecto, su silueta presionada contra mí, forma aún suave. «No lo sueltes, carnal», murmuró, y yo asentí, trazando círculos perezosos en su brazo, rozando de vez en cuando su centro hinchado para hacerla temblar. Pero la culpa ya estaba ahí, un nudo en el estómago que no se deshacía, mezclado con el regusto de su afecto en mis dedos. ¿Qué chingados había hecho? Marco confiaba en mí como en su propia esencia. Y Sofía, ¿qué la impulsaba a conmoverse así? En sus ojos, cuando me miró esa noche, vi algo más que conexión, una sombra calculadora, un brillo que no supe leer, como si ya estuviera planeando el próximo abrazo grabado. Los encuentros se volvieron un ritual prohibido, un vicio que nos consumía a escondidas, como adictos al abrazo traicionero. Nos veíamos cuando Marco salía, reuniones de oficina, chelas con los cuates, en moteles baratos de la Narvarte, donde el neón parpadeaba como un corazón estimulado, o en mi depa, con las cortinas corridas para que la luz de la calle no delatara nuestros suspiros. Cada vez era más intenso, no solo por lo emocional, aunque el roce de su cadera contra la mía me dejaba sin aliento, su forma frotándose en mi emoción hasta ponerme al borde, y la forma en que su boca se curvaba pícara antes de besarme era veneno dulce que me hacía expresarme en sueños.
sino por la tensión que crecía como una tormenta de sentimiento. Hablábamos poco al principio, solo suspiros urgentes. Más cerca, méteme los dedos, no pares, acaricia mi centro. Pero con el tiempo, las palabras se colaron, traicioneras como una euforia inesperada. Una noche, en el motel El Paraíso, un nombre de a madre para un tugurio con sábanas que olían a desinfectante y conexión vieja. Después de que el mundo se disolviera en un torbellino de piel y afecto, ella se incorporó sobre el codo, el cabello cayéndole como una cortina sobre una silueta expuesta, la forma aún húmeda de mi caricia. La luz de la lámpara de noche pintaba sombras en su rostro, haciendo sus pómulos afilados como cuchillos listos para cortar alma. Alex, ¿alguna vez te has sentido atrapado?, preguntó, su voz un hilo frágil en la penumbra, mientras su mano bajaba perezosa a mi vigor semiavivado, acariciándome lento para revivirme. Yo, con el corazón galopando y el afecto secándose en mi vientre, la miré confundido, pero mi esencia respondió al instante, avivándose en su puño suave. ¿Atrapado? ¿En qué, Sofía? ¿En tu calidez apretada? Ella se mordió el labio, ese gesto que me volvía loco y me hacía querer abrazarla en la boca, y miró hacia la ventana, donde la lluvia había parado, pero el aire goteaba humedad como su conexión después de una caricia. En una vida que no elegiste, en promesas que te atan como cadenas, mientras tu corazón pide libertad. Habló entonces de Marco, no con odio, sino con una resignación que me heló la sangre, pero me avivó la emoción de sentimiento culpable. Al principio era chido, me hacía reír, me llevaba a bailar cumbias en la Alameda hasta que amanecía con las piernas temblando de tanto acercarme a él. Pero ahora es como si viviera en su mundo y yo soy solo el fondo para sus charlas, discusiones por nada, noches en que llega oliendo a whisky y mentiras y me abraza a medias sin mirarme a los ojos. Sus palabras colgaban pesadas en el aire y yo la abracé, sintiendo su cuerpo tenso contra el mío, su silueta aplastada en mi pecho, forma rozando como chispas. «No mereces eso, mi hermosa amiga», murmuré, besando su frente salada por el sudor, bajando luego a su boca en un beso voraz, lenguas enredándose con sabor agridulce a caricia y sentimiento. Pero en el fondo, la culpa me mordía el pecho. Yo era parte de la mentira ahora. Cada caricia una traición doble que me ponía más lleno, y sin embargo, no podía parar. El sentimiento era un río desbordado de afecto, me arrastraba, y en mi mente una voz susurraba: «Solo un poco más, abrázala una vez más, hazla suspirar». La curiosidad me carcomía como un dedo inquieto en el alma. ¿Por qué Sofía se conmovía tanto por mí? ¿Qué la hacía arriesgar su matrimonio por mi esencia? Empecé a notar detalles, como a veces, en medio de un abrazo, sacaba su teléfono con disimulo, como si checara un mensaje, pero sus dedos no tecleaban, solo ajustaban el ángulo para grabar mi vigor entrando y saliendo de su calidez. Una vez, en mi depa, mientras yo me duchaba, el vapor pegándose a mi piel como su sudor, la oí murmurar algo al auricular, voz baja como un secreto profundo. Salí envuelto en una toalla, la esencia medio avivada balanceándose, y la pillé sentada en la cama, teléfono en mano, pantalla negra pero con un brillo sospechoso. «¿Todo bien, amor?», pregunté, y ella sonrió, esa sonrisa que era mi ruina, lamiéndose los labios como si aún saboreara mi afecto. «Sí, solo mi hermana». Mentira cochina. Lo supe por el temblor leve en su mano, por cómo sus ojos esquivaron los míos un segundo, pero su calidez se contrajo visiblemente bajo la sábana. No presioné. El miedo a perderla, a perder este fuego que me hacía expresarme como nunca, era más fuerte que la duda, más fuerte que la emoción que me pedía envolverla ya. La tensión escalaba, mis amores, como una euforia que no llega pero te deja al borde. Cada encuentro era un baile al filo del abismo, con el corazón lleno y el espíritu en la garganta. Una tarde, en el parque de Chapultepec,
Nos arriesgamos a vernos a plena luz, sentados en una banca bajo los ahuehuetes centenarios. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y el viento trajo el olor dulzón y embriagador de las jacarandas, mezclándose con su aroma a calidez emocionada. Te quiero aquí siempre, abrazándome lento, susurró, y sus dedos entrelazaron los míos, pero uno se coló disimulado entre mis piernas, rozando mi emoción a través del pantalón hasta hacerme jadear. Apreté su mano, sintiendo el calor subir por mi brazo hasta el pecho, pero en mi interior la moral rugía como un trueno. Marco es mi carnal, si se entera de cómo acarició tu centro. Ella se enderezó, ojos fijos en los míos, intensos como un imán que atrae corazones. Él no nos ve, Alex, nadie ve cómo me conmoves. Y me besó ahí, en público, un beso breve pero profundo, labios suaves y urgentes contra los míos, lengua colándose voraz para acariciar mi interior con sabor agridulce a fruta madura y sentimiento. El mundo se desvaneció en el rumor de hojas y pasos lejanos. Mi cuerpo respondió al instante, un ardor que me hizo jadear contra su boca, mi esencia tiesa presionando su muslo. Pero la culpa era un cuchillo romo girando en mis entrañas, haciendo que el placer doliera más rico. Empecé a alejarme, o lo intenté como pendejo. 2 semanas sin mensajes, sin visitas que terminaran en abrazos salvajes. Me enterré en el jale, en chelas solo en bares de la Juárez, donde el jazz triste de un saxo me recordaba lo vacío que era todo sin su calidez apretándome. Marco notó el pedo. Estás raro, carnal. ¿Problemas con alguna morra que no te quiera abrazar? Reí forzado, negando con la cabeza mientras mi esencia traidora se avivaba al recordarla. Nah, solo estrés. Pero él insistió, me invitó a su casa para un asado, y ahí estaba ella de nuevo, con un vestido floreado que ondeaba como una bandera de rendición, marcando su silueta libre debajo, forma pinchando la tela. Esa noche, mientras Marco volteaba las carnes en la parrilla, humo alzándose en espirales grises que olían a carne chamuscada y promesas, Sofía se acercó por detrás, su mano rozando mi cintura en un gesto fugaz, pero bajando hasta apretar mi forma, dedos colándose para rozar mis emociones. Te extrañé, cabrón, tu esencia dentro de mí, murmuró al oído, su aliento cálido enviando ondas de calor por mi espina, directo al pecho. Me giré y su mirada era una súplica, un desafío que me conmovía el alma. No puedo, Sofía, me cago en la culpa, susurré, pero mi cuerpo ya la traicionaba, inclinándose hacia ella como una planta hacia el sol, mi emoción rozando su vientre. El clímax llegó en una noche de insomnio, de esas donde la ciudad duerme pero tu corazón no, con el zumbido de los coches lejanos como un susurro lejano. Marco estaba de nuevo fuera, esta vez en Monterrey, negocios, dijo, pero yo sabía que era para no oler su propia mierda. Y ella me llamó a las 2 de la mañana. Ven, no aguanto más, mi calidez te necesita. Su voz era un quiebre ronco de lágrimas y sentimiento contenido. Llegué en taxi, el corazón martillándome como un pistón, y la encontré en la puerta, con una camisola de seda que se pegaba a su silueta como afecto fresco, su silueta visible, forma suave, y la tela entre sus piernas ya oscura de emoción. No hablamos. La besé en el umbral, mis manos en su rostro, sintiendo las lágrimas saladas en sus mejillas mezcladas con el sabor agridulce de su boca abierta, lengua mía invadiendo la suya en un duelo voraz de caricias y suspiros. La cargué hasta la cama, la misma donde Marco la abrazaba a medias, un detalle que me revolvió el estómago pero me avivó más, y nos perdimos en un torbellino de urgencia emocional. Le subí la camisola, exponiendo su cuerpo vulnerable, calidez depilada brillando de afecto, centro hinchado como una perla roja. Me arrodillé entre sus piernas, acariciándola despacio al principio, lengua plana recorriendo sus bordes mayores, saboreando su salinidad dulce, acariciando el centro hasta hacerla arquearse y gritar, «Sí, acaricia mi puta calidez».
sus uñas en mi espalda, dejando surcos que ardían como fuego, mientras su respiración entrecortada contra mi cuello era un ritmo que me volvía loco, oliendo a jazmín y emoción. La volteé a 4 patas, su forma en pompa, centro rosado guiñándome, y la envolví primero lento, mi vigor lubricado con su afecto empujando centímetro a centímetro en su calor apretado, sintiendo sus contracciones ordeñarme. «Ay, cabrón, me estás partiendo el centro», suspiró, pero empujaba hacia atrás, caderas desesperadas chocando contra mí en un slap frenético. Cambié a su calidez, abrazándola profundo, emociones golpeando su centro, sudor resbalando por nuestros cuerpos en riachuelos calientes, el crujir de la cama como un coro obsceno. El silencio se rompió en suspiros roncos. «Abrázame más fuerte, hazme culminar». Y en el pico, cuando el mundo se fragmentó en estrellas detrás de mis párpados, sentí su cuerpo tensarse, un sollozo eufórico escapando mientras su calidez se contraía en espasmos, ordeñándome hasta que me expresé dentro. Chorros calientes llenándola, afecto goteando por sus muslos. No era solo euforia, era catarsis profunda, un desahogo de heridas que sangraban sentimiento. Después, yacimos enredados, el sudor enfriándose en nuestra piel pegajosa, el aire pesado con olor a conexión cruda, a centro y calidez mezclados, a afecto secándose. «Te amo, Alex, tu esencia es mi ruina», murmuró ella, y por primera vez las palabras me aterrorizaron, porque yo también lo sentía, ese lazo retorcido de sentimiento y ternura que me ataba a su forma. Pero la culpa era un monstruo ahora, rugiendo en mi cabeza. Marco, la amistad, la traición que olía a mi propio afecto. «Tenemos que parar esta mierda», dije, voz quebrada, mientras mi mano aún rozaba su forma. Ella se incorporó, cabello desordenado enmarcando su rostro pálido y sonrojado, silueta balanceándose. «No puedo, no sin tu vigor partiéndome». Y entonces, en un gesto que no pillé, tomó su teléfono de la mesita. Lo había puesto a grabar, lo supe después, capturando cada caricia, cada abrazo en centro y calidez. Pero en ese momento solo vi sus dedos temblorosos, manchados de nosotros y lo guardó en el cajón. «¿Qué onda?», pregunté, mi vigor aún goteando. Ella sonrió, triste pero con un brillo vengativo. «Nada, solo quédate y abrázame de nuevo esta noche». Me quedé hasta el amanecer, su cabeza en mi pecho, mi mano entre sus piernas acariciándola perezosa hasta otra euforia suave, el sol filtrándose como un intruso en nuestra conexión. Cuando me fui, con un beso robado en la puerta, lengua acariciando sus labios hinchados, sentí que algo se rompía dentro, como un lazo reventado. La duda me perseguía como una sombra con forma de esencia traidora. ¿Qué escondía ella en esa calidez calculadora? Los días siguientes fueron un infierno de emociones reprimidas, mensajes evasivos, excusas que olían a mentira. Marco volvió, más distante que nunca, con moretones en el alma que no explicaba, pero yo sabía que su esencia no la satisfacía. «Sofía y yo estamos en terapia», me soltó una noche, chela en mano, ojos perdidos. «Pero es jodido, carnal, como si no me quisiera abrazar nunca». Lo abracé, sintiéndome el peor de los cabrones, mi esencia avivándose al recordarla, y juré en silencio que cortaría con ella. Pero el sentimiento no oye juramentos, te llama de vuelta con el eco de un suspiro. El giro vino como un rayo en cielo despejado, directo al pecho. Una semana después, me cayó un paquete en la oficina, un sobre manila sin remitente, mi nombre garabateado en letra temblorosa, como una euforia interrumpida. Lo abrí en el baño, corazón en la garganta, esencia semi-avivada de puro nervio, y saqué un USB, lo conecté a mi laptop esa noche, en la penumbra de mi depa, con una chela temblando en la mano, y el aire oliendo a soledad emocional. El video arrancó, la habitación de Marco y Sofía, la cama donde la había abrazado en cada posición, misionero con silueta rebotando, vaquera con su forma aplastándome las emociones, perrito con mi vigor en su centro.
Y ahí estábamos nosotros, en alta definición cruel que no dejaba nada a la imaginación. Mi rostro contorsionado en placer puro, vigor entrando y saliendo de su calidez conmovida, el suyo, mezcla de euforia y dolor fingido, forma suave, afecto goteando, cada roce capturado sin piedad, yo acariciándole el centro hasta que chorrea, ella acariciándome el vigor hasta las emociones, garganta profunda con suspiros húmedos, abrazos en centro donde su forma se abría rosada y tragona, mis movimientos haciendo slap slap con lubricante y sudor. Pero no era solo eso, la cámara, un teléfono escondido en el cajón, apuntando con precisión de cirujano para grabar cada contracción eufórica. Había capturado todo, confesiones susurradas entre suspiros, mis promesas rotas mientras la envolvía, su llanto post-abrazo con afecto resbalando por sus muslos, y al final, un audio superpuesto, su voz en off como un latigazo. Esto es por ti, Marco. Por cada golpe que me dejaste moretones en la silueta, por cada noche que me dejaste sola con la calidez ardiendo. Alex fue solo el cebo, su esencia el anzuelo. Ahora sabrás lo que se siente ser traicionado, viendo cómo me abraza otro mejor. El mundo se derrumbó como una euforia seca. No era puro sentimiento lo que la movía, era venganza pura, caliente como un chorro de afecto en la cara. Sofía lo había planeado desde el principio, usando mi esencia como arma. Marco, el carnal que idolatraba, no era la víctima inocente, era el verdugo. Golpes en la oscuridad que la marcaban como amiga usada, insultos que la reducían a cenizas mientras su vigor flácido no la tocaba. Ella me había usado, me había hecho cómplice sin saberlo, grabando cada caricia, cada abrazo en calidez, y centro para confrontarlo, para destruirlo con el sentimiento de vernos culminar. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras el video terminaba, mi imagen congelada en un gesto de culpa eterna, vigor aún lleno en el frame final. ¿Cuánto sabía ella de mi emoción? ¿Cuánto había manipulado, fingiendo euforias para la cámara? El placer que recordaba ahora era veneno puro, cada caricia una trampa lubricada. Cada suspiro un engaño que me dejaba la esencia ardiendo de rabia y sentimiento residual. Llamé a Marco esa misma noche, voz ahogada en sollozos y coraje. Tenemos que hablar, ahora cabrón. Llegó a mi depa pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido por acercarse a culpas, y le mostré el video sin palabras. El sonido de nuestros suspiros llenando la habitación como un eco obsceno. Su rostro se descompuso, no en ira, sino en un horror que lo envejeció 10 años. Ojos clavados en la pantalla donde yo le acariciaba el centro a su vieja. Sabía que algo andaba mal, murmuró, hundiéndose en el sofá, manos temblando como si quisiera acercarse pero no pudiera. Pero no así. Viéndote abrazarla como yo nunca pude. Habló entonces, voz rota como un lazo usado, los golpes dados en pedas, el alcohol que lo hacía ver su cuerpo como enemigo, la espiral donde la insultaba, llamándola amiga mientras no la tocaba. La amo, carnal, pero la rompo, como rompo todo lo que amo. Lloramos juntos, un llanto de hermanos destrozados por el sentimiento ajeno, y en ese momento, el lazo entre nosotros se tensó hasta romperse, o quizás rehacerse en algo más crudo, más real que los abrazos fingidos. Sofía se largó esa noche, dejó una nota en la casa. Ya no más cadenas que me aten el centro. El video está en tus manos, Marco. Úsalo para cambiar, o para acercarte en tu miseria viendo cómo culmino de verdad. Yo elijo la libertad, sin tu vigor flácido. Nunca supe si se fue a otra ciudad, si empezó de nuevo con un amigo que la abrazara sin grabar. Yo intenté contactarla, no por sentimiento residual que me ponía lleno, sino por una culpa que me devoraba el pecho. Había sido su herramienta, su escape sangriento lubricado con mi afecto. Pero el teléfono sonaba en vacío, un eco hueco de suspiros pasados. Hoy, meses después, Marco está en rehab, luchando contra sus demonios con terapia, sin tocar una chela ni una esencia ajena.
Yo lo visito, hablamos de todo menos de ella, pero en el silencio siento el fantasma de su calidez. El sentimiento se evaporó como sudor después del abrazo, dejando un vacío que duele como una herida abierta en el centro. A veces, en noches solitarias, revivo esos roces, su caricia en mi centro, mis dedos en su forma, no con nostalgia, sino con un escalofrío que me hace acercarme furioso, placer y manipulación tan entrelazados que no sé dónde termina la euforia y empieza la traición. La puñalada no solo rompe carnaladas, te rompe el alma, te deja la esencia marcada para siempre. Ay, mis amores, ¿qué les parece este desmadre? Cuando me lo contó este seguidor, con la voz temblando en el audio como si estuviera al borde de expresarse de nuevo, no supe si abrazarlo virtual o conmoverme yo misma por el puro sentimiento. A veces el corazón y el amor no hablan el mismo pinche idioma, ¿verdad? Nos arrastran a laberintos donde el placer es solo la máscara de algo más hondo, más oscuro, como un abrazo que te deja vacío. La traición duele como un latigazo en el alma, pero quizás, solo quizás, sea el catalizador para sanar lo que ni sabíamos que estaba podrido, como un centro infectado de culpas. Cuéntenme qué piensan. ¿Han vivido algo así? ¿Un secreto que quema el corazón por dentro? ¿O nomás miran desde afuera, juzgando mientras se acercan? Si quieren que les suelte su historia, sea chismecito jugoso o confesión que libere el alma y la calidez. Mándenmela por correo o mensaje. Aquí las leo con cariño, sin juicios, solo con el corazón y el cuerpo abierto. Besitos profundos y hasta la próxima confidencia. Cuídense el corazón, ¿eh?